Hola a todos, gracias por invitarme, la verdad, a un tema tan hermoso que se ve que la gente estaba bastante interesada en los salmos, que a veces para muchos pueden ser quizás algo central en la vida de oración y para otros quizás es solo una lectura que está entre la primera y la segunda lectura de los domingos, ¿no? Algo que quizás pasa desapercibido. Esperemos que después de estos 3 encuentros puedan como incorporarlos un poquito más y ver este tesoro que realmente tiene la Biblia acá, que a veces no nos damos cuenta la belleza y la cantidad de cosas tan lindas que podemos sacar. Así que hoy vamos a compartir algunos de los... a mí me habían dicho si podía tocar algunos salmos del tema de la confianza y la entrega y el abandono. Entonces, bueno, elegí los salmos que Jesús pronunció, que tenemos registro en los evangelios de eso, ya ahora vamos a ver. Y vamos a hacer primero como un recorrido, una mínima introducción de lo que son y lo que implican estos salmos, y después nos vamos a ir metiendo desde lo que es la Bien, mirada, desde la tradición judía también, para entender también Jesús, cómo fue criado y cómo él fue incorporando la oración de los salmos a su vida, también para entender. A mí me encanta investigar sobre estos temas bíblicos porque siempre encuentro de que estudiando el Antiguo Testamento y el Nuevo, ambos libros toman una luz maravillosa, se iluminan mutuamente. Uno puede ver cómo se complementan cada uno y cómo uno puede ir entendiendo mucho más. A mí, comprendiendo el Nuevo Testamento, me iluminó todo lo que había conocido antes del Antiguo Testamento, y lo empecé a volver a estudiar y a leer con un sentido totalmente pleno y hermoso. Y de lo mismo pasa también en el Nuevo Testamento, cuando uno lo estudia y quizás no conoce cosas del Antiguo Testamento, sigue siendo maravilloso porque el Nuevo Testamento tiene los hechos y las palabras más hermosas de lo que hizo Jesús. Pero hay un montón de cosas que quizás se pierden por no conocer el Antiguo Testamento y toda la tradición judía donde Jesús, los apóstoles, María y José pertenecían. Entonces, cuando conocemos eso, podemos disfrutar y tener también una visión un poquito más completa de lo que nos transmite Jesús en los evangelios. Entonces hoy, bueno, a mí me gusta siempre hacer como los paralelos y hacer las uniones, lo que es la Pascua judía y la última cena, como la última cena de Jesús en la celebración de la Pascua también tiene otra visión cuando uno comprende más de dónde viene. Lo mismo con Pentecostés, un montón de festividades y un montón de otras cuestiones. Hoy toca los salmos que también adquieren una profundidad conociéndolo también desde el punto de vista de la tradición judía, que es hermoso, y espero hoy poder compartirla con ustedes. Eh, Así que ahora voy a ir a compartir la pantalla. Cualquier cosa, cualquier duda, o si hablo rápido me frenan, voy a tratar de pausear porque a veces me entusiasmo, me apasiono y empiezo a hablar muy fuerte, pero la idea es que podamos disfrutar este momento y rezarlo también. O sea, es conocer un poco y a la vez preparé como como unos ejercicios al final, cosa que nos sirvan, ¿no? Que no solo nos quedemos con esta nueva información o nuevo conocimiento, sino que sea algo que lo podamos llevar a nuestra vida cotidiana. Así que bueno, ahora voy a compartirles la pantalla para que vayamos siguiendo la presentación. Marcelo, me tenés que habilitar a mí que yo la pueda compartir. Avísame, ¿sabes cómo es ahí mi está. nombre? Ahí te ¿Está? puse como co-host. Perfecto. Ahí busco. Ahí está. No sé. Ahí se ve perfecto, Luciana. ¿Se ve bien? Bueno, perfecto. Listo. Em, bueno, acá, esto justo, la foto que puse es dice Sefer Tehilim, que son el libro de los Salmos, que ahora les voy a contar bien de dónde proviene esta palabra, ¿no?
Pero antes de esto, acá, no sé si a mí me lo tapan las caras, a ustedes, ¿no? Cualquier cosa me avisan y lo corremos, ¿no? Acá, una cosa que leí una vez, que no tengo la cita de qué autor es porque realmente no me acuerdo, pero me pareció hermoso este ejemplo, es que los salmos es este diálogo entre el hombre y Dios. Entonces, no sé si se acuerdan en el libro, en el Pentateuco, ¿no? En el Génesis, cuando está el patriarca Jacob, que en un momento él se sienta a dormir sobre una roca y tiene un sueño de una escalera de ángeles, ¿no? Una escalera donde los ángeles subían y bajaban. Y esto es como una alegoría también, como esta comunicación, ¿no? Con Dios. Él, cuando se despertó de ese sueño, hizo un altar en ese lugar, Betel, porque dijo: acá hay un encuentro con Dios, ¿no? Esta escalera de ángeles es lo que a él le hacía dar cuenta de esta comunicación de Dios, del cielo y la tierra, como algo que se abre, ¿no? En nuestro mundo para llegar al mundo invisible que a veces no lo podemos, no es tangible. Entonces necesitamos estas cuestiones que nos hacen acercarnos un poquito más. Entonces, y los salmos en realidad son como esta escalera de Jacob que está esperando hacer su vida, ¿no? Está ahí, quizás todos lo tenemos en parte de la Biblia, lo tenemos ahí cerrado y quizás ni nos damos cuenta, o no nos damos cuenta del valor tan hermoso que esto tiene. Entonces, bueno, me pareció lindo esta imagen para poder empezar. Acá siempre nosotros decimos: la palabra de Dios, la escritura, está inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, acá nosotros tenemos en todo lo que es la Biblia, es la revelación de Dios, ¿no? La palabra de Dios que inspira a los autores sagrados que nos van transmitiendo esto, que Dios quiere comunicarse con sus hijos, ¿no? Comunicar el amor que tiene a sus hijos a través de sus palabras en la revelación. Entonces acá en general son un montón de acontecimientos, ¿no? Que van ocurriendo para mostrarnos cómo Dios va obrando en la historia, pero lo que encontramos acá en el libro de los Salmos son las palabras de Dios que nos la da por inspiración ¿no? del Espíritu Santo, para que nosotros, para que el hombre las pueda devolver, ¿no? Por eso esta escalera, ¿no? Bajan su inspiración de estas palabras y nos la da a nosotros como hombres, para que a través de estas palabras nosotros podamos expresar todos nuestros sentimientos con las propias palabras de Dios, ¿no? Los salmos tienen esta expresión hermosa y enorme de todo lo que, de todos los sentimientos. Acá yo ahora vamos a ver el nombre en hebreo de lo que son los salmos, y también un interrogante que tiene que ver con esto, con esta expresión de tantos sentimientos. Antes quería esta cita donde justamente nos expresa eso, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice esto: el Salterio, que es como se llama el libro de los Salmos, es el libro en que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre, ¿no? Es lo que decíamos, Dios nos transmite esa palabra, baja esa escalera y nosotros la volvemos a elevar hacia Dios. Dice: en los demás libros del Antiguo Testamento, las palabras proclaman estas obras de Dios, lo que decía, nos van contando las obras de Dios, ¿no? Y van explicando su misterio. Pero acá en el Salterio, las palabras del salmista expresan todas sus obras de salvación y van expresando todos nuestros sentimientos. El mismo Espíritu es quien inspira la obra de Dios y la respuesta del hombre. Y Cristo, ahora lo vamos a ver a lo largo de esta presentación, va a unirlas ambas en Él. Y los salmos no cesan de enseñarnos a orar. En Él se toman otra dimensión. Lo vamos a ir viendo ahora, recorriendo a través de su propia oración, nos va a enseñar un montón cómo utilizar también estos salmos, que quizás a veces pueden ser palabras que nos parecen y nos suenan hermosas, quizás como poemas que riman, pero que no terminan de adquirir un sentido pleno en nosotros. Entonces, quizás profundizando un poquito y entendiendo también el proceso del salmista y el proceso de Jesús en su oración, le podemos dar un valor diferente. Acá lo voy a correr.
En los salmos, en la Biblia hebrea, son los mismos 150 salmos, son iguales. La única diferencia es que, bueno, en hebreo se llaman tehilim, ¿no? Tehilim quiere decir las alabanzas. La palabra, ¿se acuerdan la palabra aleluya? La conocemos todos acá. Quizás algunos saben de dónde proviene y quizás otros no. La palabra aleluya tiene que ver con esto, con lo que es el jalel. La palabra tehilim viene del verbo halel, que quiere decir alabanza, ¿no? Acá cuando le agregamos a las palabras en hebreo esto, lo que es te, lo hacemos sustantivo, ¿no? Y cuando le ponemos im al final lo hacemos plural, como acá les decía. Entonces es el libro de las alabanzas. Y por eso la palabra aleluya en realidad tiene que ver alaben a Dios, quiere decir halel viene de alabanza y ya refiriéndose a Dios, alaben a Dios, de ahí tenemos la palabra aleluya. Y entonces el libro de los Tehilim en realidad se llaman alabanzas, y yo acá ponía un signo de pregunta, no sé si lo ven, porque en realidad nos podemos preguntar y decir, ¿está bien ponerle este nombre al libro de las alabanzas? ¿Lo leímos bien? ¿Son todas alabanzas? Porque en realidad en la mayoría, o quizás podemos ver que son súplicas. Perdón, a mí me estaban apareciendo las admisiones de los que están en sala de espera. No sé si a vos también, Marcelo, así yo no interrumpo para admitirlo, o porque me quedé como... Sí, te cerrá la ventanita, pero te van a aparecer, para estar como co-host, te van a aparecer, me parece, las No admisiones, me... pero las admisiones las hacen otras personas, no te hagas problemas Perfecto. vos. Listo, eso, perdón que interrumpí. Bueno, decía esto, que yo decía, en realidad está bien el nombre de alabanzas, o en realidad la mayoría quizás son súplicas, o tenemos confesiones de pecados, no sé si se recuerdan el Salmo 50, 51, o también tenemos salmos que se llaman imprecatorios, que son estos salmos donde expresan el enojo y el deseo de venganza. Si ustedes, no sé, después anótenselo si quieren leer el Salmo, por ejemplo, el 58, ¿no? Tiene un montón de palabras que nosotros no podemos creer que eso estén diciendo. En la liturgia no lo leemos porque, bueno, creo que el sacerdote tendría que estar toda la homilía explicando el sentido de estas palabras. Pero todas estas palabras tienen un sentido, ¿no? Acá en el libro de los Salmos, que ya los vamos a ir viendo, ¿no? Todas son palabras que inspiró Dios para poner en el hombre para llevarlo a su oración. Entonces ahora vamos a ver, al final de todo vamos a responder si está bien este nombre de alabanzas, es correcto o en realidad debería ser modificado. Vamos a ir un poquito más. Les quería comentar también, si no saben, que de la misma manera que la Torá que es en hebreo lo que sería el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, vieron que está también el Salterio, también está dividido en 5 partes. No vamos a ver ahora estas divisiones, toda esta información después está disponible en bibliografía, me la pueden pedir, no es el tema ahora, pero ¿por qué traigo esto acá, no? A mí, como que digo, este libro, el Salterio acompaña lo que es el libro de la ley, la Torá, ¿no? Donde esto que decíamos, la proclamación de las obras de Dios y cómo Dios se fue revelando a su pueblo desde sus inicios. Y está también esto dividido en 5 partes y nos está mostrando que este libro de oraciones es el libro que acompaña al hombre que va guiado por la Torá. Acá en el Salmo 1 tenemos esta frase que dice, feliz el hombre que se complace en la ley del Señor, ¿no? La ley no significa solamente los mandamientos. La Torá en hebreo es una palabra que quiere decir la ley, pero también abarca mucho más, quiere decir enseñanza, tiene la cuestión de la sabiduría, un montón de cosas mucho más abarcativas, ¿no? Entonces, en este recorrer, en este camino del hombre, que tiene justamente esto, no es el hombre que sigue la ley perfecta, sino que el hombre que se tropieza, el hombre que se equivoca, el hombre que está enojado o el hombre que está feliz y agradece a Dios. Este libro acompaña todo momento, que es lo que nosotros también vemos a lo largo de toda la historia de la salvación.
los patriarcas que son modelos para nosotros de seguimiento, en ningún momento en la Biblia se oculta sus dificultades ni sus debilidades, sino que todo lo contrario, se los muestra tal cual son. Y esto es lo que también está representado acá en los Salmos, ¿no? El libro de los Salmos tiene como esto, es como el espejo. Yuraki, que es un autor que tiene un hermoso un comentario de la introducción a los Salmos, nos dice que los Salmos tienen como el reflejo, el espejo del alma del hombre. Y me parece como una metáfora hermosa para expresar y conocer lo que son estos salmos, porque expresan todos estos momentos de la historia del ser humano, ¿no? Los momentos de alegría y los momentos de oscuridades. En ningún momento el salmista o quien lo reza quiere ocultarlo, ¿no? Sino que muestra todo su interior, tal como está, y se lo entrega a Dios. Entonces tiene una belleza hermosa, ¿no? Así que decíamos esto, que el salterio, al estar tan dividido en 5 partes, nos da también como este guiño de acompañar a este hombre de oración y a este hombre que vive y que camina en este camino de la fe, ¿no? Es lo que podemos ver en la vida de Jesús. ¿Se acuerdan? Siempre cuando leemos en los evangelios, Jesús en los momentos importantes de su vida, en todo momento Jesús rezaba, pero se nota es clave en momentos, por ejemplo, antes de la elección de los discípulos. Jesús se retiraba y oró nos dicen los evangelios, oró toda la noche, ¿no? Los momentos de oración en los momentos claves de nuestra vida. Así que Jesús, ya acá ponía esto, Jesús como judío practicante, sus labios proclamaron una y otra vez las alabanzas de estos salmos, pero él los llevó a su plenitud. Y ahora vamos a ver a qué me refiero con esto. Vieron que Jesús en el Evangelio de Mateo dice, yo no he venido ni a abolir ni una coma ni una i de la ley, ¿no? De la Torá. Lo mismo con los salmos, ¿no? Él vino a llevarlos a su plenitud, y al igual que la ley, todas las festividades judías, todo el Tanaj, ¿no? Que es la Torá, y también los salmos y toda la escritura judía, Jesús la vino a llevar a su plenitud. Y hoy vamos a hacer este recorrido de los salmos. Acá 10 segundos de historia para entender un poquito el contexto y la importancia que tienen los salmos en la historia del cualquier israelita, ¿no? de un judío. Recuerdan, Israel no tenía la tierra y después, bueno, conquista la tierra de Jerusalén y construyen el templo. En la época de Salomón era el auge, ¿no? Tenían la tierra y tenían el templo de Jerusalén, que es el templo para los israelitas, es como todo, ¿no? El lugar de culto, el único lugar de culto, ¿no? No había otro lugar donde ir a presentar las ofrendas y los sacrificios a Dios. Es como nosotros hoy, lo que es la Eucaristía, ¿no? Para un católico, no hay otra cosa más sagrada y más importante para conectarnos con Dios. Esto es lo que representaba el templo de Jerusalén para los israelitas. Entonces, después de la conquista babilónica, se destruye el templo y los israelitas quedan expulsados de Israel. Algunos se van a Babilonia y otros quedan por otros lados. Entonces, en este momento, imagínense lo que nos pasaba el año pasado durante la pandemia, ¿no? Cuando no podíamos ir a ninguna celebración. Era como esa sensación primero, al principio, una sensación de desolación, ¿no? De decir, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cómo voy a tener ese momento de intimidad con Dios? Y después, de a poco, si bien nunca dejó de ser difícil, empezamos a aprender a llevar nuestra oración a nuestros hogares, ¿no? Y esto es lo mismo que pasó después del exilio babilónico, y quedó esta costumbre también después, aunque hayan vuelto a la tierra después de Israel y después se haya reconstruido el templo. Por eso en la época de Jesús ya existía de nuevamente el templo de Jerusalén. Igualmente quedó esta costumbre y se hizo tan importante que quizás nos pasó a todos también. Vuelvo al ejemplo con la pandemia, mucha gente hizo un altar en su casa, un espacio para la oración, que después, aunque pudo volver a las iglesias al celebrar las misas presenciales, igual dejaron ese espacio en su casa.
Bueno, acá esta costumbre de la oración después del exilio babilónico se puso esto, ¿no? Rezar en familia y en comunidad a la misma hora que se hacían los sacrificios en el templo de Jerusalén. O sea, en ese momento, o sea, no me voy a meter ahora en lo que es el culto, lo que era el culto en ese momento para los israelitas, pero se hacían distintos tipos de sacrificios de acción de gracias o de pedido de perdón, de expiación, en distintos tipos de sacrificios, pero se hacían en 3 momentos del día, ¿no? A la mañana, a la tarde y al anochecer. Esto ténganlo presente por algo que vamos a ver más adelante cuando analicemos alguno de los salmos de Jesús. Acá se rezaban 3 veces por día, mañana, tarde y anochecer. Entonces quedó esta costumbre de se rezaban siempre en la casa y en la comunidad. Y entonces también era, al aprendérselo de memoria, los salmos, obviamente el tema de las rimas y los cantos ayudan a poder memorizarlos. Era muy importante porque imagínense que fuera de lo que era el templo y todavía no estaba constituida lo que es la Torá, la Biblia como la conocemos ahora, necesitaban afianzar esa identidad cuando ya estaban dispersos por distintos lugares. Entonces, de esta manera, si ustedes van leyendo los salmos, van a ver que hay un montón de recorridos de lo que es la historia de Israel. Se cuentan un montón de prodigios de Dios y cosas que el pueblo había hecho, nos van relatando toda la historia. Entonces, esto reforzaba el conocimiento, era como una catequesis en los salmos y a la vez reforzaba la memoria del pueblo y la identidad, tan importante. Esto hasta el día de hoy en el judaísmo se sigue dando de esa manera. Por ejemplo, las festividades judías, que por ejemplo el Año Nuevo judío, ¿no? O el Día del Perdón, o la Pascua judía, en Israel, los judíos que viven en Israel la celebran la misma noche en que se celebra o que cae la Pascua, ¿no? Judía. Pero los que están en la diáspora, que se llama los judíos que están fuera de Israel, festejan 2 noches. Digamos, siempre es reforzar la identidad al no estar en el territorio, ¿no? Al no estar ahí, uno, para que no se pierda esta identidad y se refuerce la memoria, se celebra 2 veces. Entonces, bueno, esto era la importancia que tenían los salmos en ese momento. Eran el alma del pueblo, es lo que decíamos. El hombre, el ser humano ahí se presenta tal cual es, sus debilidades y sus fortalezas. Todas las oscuridades de su interior están reveladas ahí en los salmos. Entonces, cualquier hombre de toda la historia, son palabras como que no caducan, ¿no? Nos sirven para nosotros hoy en nuestra actualidad como podían ser 2000 años atrás, ¿no? Y en el futuro van a seguir sirviéndoles a cualquier hombre creyente que está en este camino. Así que bueno, este era el contexto para que ustedes más o menos ubiquen de lo importante que eran los salmos y en donde Jesús nace, él se encarna en una familia judía donde sus abuelos, sus padres rezaban estos salmos y las oraciones 3 veces al día, ¿no? Todos estos momentos de oración siempre tenían salmos incluidos, ¿no? En todo momento. Entonces es donde ahí Jesús, como aprendió a convivir o aprendió a trabajar de su padre y todo, también aprendió a rezar. Y entonces para él los salmos seguramente eran parte de su vida cotidiana, ¿no? Que él los rece o los rece en momentos tan importantes como vamos a ver hoy en esta presentación, para él era algo que seguramente se le daba en forma natural. Acá a mí esto como que cuando estaba preparando este tema se me venía todo el tiempo esta imagen, ¿no? Vieron que decíamos, Jesús siempre tenía sus momentos que se apartaba, que a veces quizás hasta uno mismo, no sé, a mí me pasa que en la vida cotidiana uno sigue, hace y no tiene esos momentos quizás apartándose a rezar, sino que bueno, quizás rezo un rato a la noche o cuando voy a una misa, pero quizás momentos así tan propios en la vida cotidiana de oración aislado, a veces me cuesta mucho tenerlos. Pero me imaginaba a Jesús, que él, que es nuestro ejemplo, necesitaba esos momentos solos con su Padre, solos de oración, y él siempre se apartaba para tener estos momentos de soledad, ¿no? Entonces yo lo imaginaba a él en esa situación rezando los salmos,
Y esto que decíamos, el Espíritu Santo es quien inspiró al autor sagrado para escribir estos salmos. Y Jesús, que se hizo carne en su humanidad, rezándolos con todo su cuerpo para elevar esta oración al Padre, ¿no? Me lo imaginaba si él en el monte o quizás en la barca solo, rezando los salmos hacia el Padre, que están inspirados por el Espíritu Santo, elevando la oración al Padre, ¿no? Me parece como algo hermoso pensarlo, esta situación. Y él de esta manera nos mostró, ¿no? Con su ejemplo, la necesidad de estos momentos de oración, de soledad, y la necesidad y la forma, ¿no? De rezarlo. Y ya cuando están los salmos rezados por él, ya cuando nosotros lo rezamos, ya tienen una dimensión diferente, ¿no? Ya nos unimos a esta oración de él y los rezamos con él y en él. Ya ahora ya tienen una plenitud diferente para nosotros una vez que ya están rezados por él. Y esto que decía, ¿no? Jesús dentro de su comunidad judía, dentro de su familia, rezaba los salmos, pero él no era un judío más, él era el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces lo que decíamos al principio, él no solo rezaba los salmos, sino que a la vez los llevó a su plenitud y les dio cumplimiento, les da su sentido pleno, porque nos podemos ver que los salmos tienen un sentido histórico, esto que decíamos, la memoria del pueblo, de los acontecimientos que fueron viviendo, después este sentido, bueno, de orar a Dios en la súplica, en los momentos de necesidad, o de agradecimiento, en momentos que estamos bien, o de, bueno, expresarnos nuestros sentimientos de enojo, y también tiene este sentido profético, ¿no? Que hoy lo vamos a detenernos a ver bien. Y Jesús a todos estos sentidos les dio un sentido totalmente pleno. Voy a tomar un segundito de agua. Y acá, por si quieren tenerlo en sus Biblias, vamos a ver el Salmo 22 y el Salmo 31, ¿no? Son estos salmos que tienen estas palabras que quizás les resuenan, que son de lo que se conocen como las 7 palabras de Jesús en la cruz, que son 7 frases que dijo Jesús en la cruz. 2 de ellas pertenecen a lo que son los salmos. Una de ellas es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la otra es del Salmo 31, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una aclaración, quizás algunos tienen, no sé, la Biblia, que es el libro del pueblo de Dios, y buscan en el Salmo 31, en el versículo 6, y no les aparece, va a decir, yo pongo mi vida en tus manos, ¿no? Cuando ven ese salmo. Pero tiene que ver con las distintas traducciones. Por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, sí dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, o yo tengo la Biblia hebrea y también dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Les aviso esto porque muchos tienen el libro del pueblo de Dios y quizás no lo encuentran a esta cita. Acá, no sé si les pasa a ustedes cuando escuchan las lecturas, quizás en la época de la Pascua, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todas las preguntas que nos pueden surgir ante estas palabras de Jesús tan, no sé, difíciles, ¿no? Porque uno puede decir, ¿cómo? Dios lo abandonó, pero Jesús no es Dios, ¿cómo lo puede abandonar? No están presentes la Trinidad cada vez que está presente una de las personas. ¿Cómo puede ser esto? Pero si Dios lo abandonó a él, a Jesús, a su Hijo, en esa situación, y entonces ¿cómo no me van a abandonar a mí en otros momentos? Uno podría quizás hacerse todos estos interrogantes que son totalmente válidos y quizás nos pueden hasta dejar como un sentimiento como de tristeza, ¿no? Pero a ver, pensemos, ahora estamos diciendo, ¿no? Que estas frases que Jesús decía son partes de los salmos. Y cualquier judío estudioso de la época, hoy por hoy lo saben también los judíos, pero en ese momento, ¿no? Debajo de la cruz, los judíos que estaban escuchando lo que Jesús decía. Un judío sabía que cuando una persona decía una parte de un salmo, estaba evocando el salmo completo, ¿no? Entonces, nosotros, para entender cuando una persona
hace una cita chica de un salmo. Es como cuando si nosotros escuchamos un susurro de una persona, o quizás de alguien que se está por morir, y escuchamos un susurro que dice, no me dejes caer en la tentación. Quizás decimos, está cayendo en una tentación en este momento, o en realidad nos damos cuenta que, esta persona está rezando el Padre Nuestro, ¿no? Es como su momento de oración. Entonces, no quedarnos solamente con una palabra o con una frase, sino entendemos que está evocando el salmo completo. Entonces, hoy quiero que nos detengamos en analizar estos salmos, sobre todo, principalmente este Salmo 22, que tiene estas palabras tan choqueantes, ¿no? Que nos podría parecer. Acá, como decíamos, ¿no? Empieza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te invoco de día y no respondes, de noche y no encuentro descanso. Así empieza el salmista a recitar este salmo. Acá, como podríamos pensar, ¿es un salmo de confianza o de abandono? ¿Qué son? O sea, como que es muy evidente que no nos da ninguna esperanza, ¿no? Cuando empezamos a leer este salmo o a rezarlo. Pero sigamos un poquito más. Cuando continuamos leyéndolo, dice, y sin embargo, tú eres el santo, que reinas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron salvados. Confiaron en ti y no quedaron defraudados. Acá ya empieza a tomar un color diferente el Salmo. Primero empieza con esta desolación, pero después empieza a ver quién es Dios, ¿no? Y mira la cantidad de veces que dice la confianza, todo lo que Dios los libró, Dios los salvó, nunca quedaron defraudados. Acá ya los términos son muy diferentes. Esta parte de este ejercicio del salmo que el salmista está haciendo, ahora más adelante lo vamos a ver también para hacerlo nosotros detalladamente en nuestra vida. Pero antes quiero ir a otra de las partes del salmo. Nosotros decíamos, yo les estaba diciendo al principio que Jesús les da cumplimiento a este salmo, a los dos salmos, ¿no? ¿En qué sentido Jesús les da cumplimiento? Vamos ahora a ir, la verdad que este salmo es enorme, el Salmo 22, y es hermoso y tiene una profundidad enorme, ¿no? Yo elegí detenerme en algunas cosas que quiero ver, lo que decíamos, esta parte de la confianza, pero obviamente la parte en la parte profética y el cumplimiento del Salmo es una parte también súper importante, porque vamos a ver otra de los motivos por cual Jesús clamaba este Salmo, ¿no? En la cruz. Acá yo dividí la pantalla y puse acá arriba lo que es la parte del Salmo, ¿no? Una parte del Salmo 22. Y acá abajo partes de los evangelios, como para que veamos, quizás nos suenan si leemos el Salmo, pero cuando lo leemos así, tan en contraste con los evangelios, uno al lado del otro, nos damos cuenta realmente la dimensión tan hermosa que esto tiene. Dice el Salmo, pero yo soy un gusano, no un hombre. La gente me escarnece y el pueblo me desprecia. Los que me ven se burlan de mí. Hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo, confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Estas palabras del Salmo se ven perfectamente reflejadas acá en los evangelios de Lucas y Mateo cuando nos dicen, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían, ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. Sigamos leyendo un poquito más lo que dice el Salmo 22. Taladran mis manos y mis pies, y me hunden en el polvo de la muerte. Yo puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran con aire de triunfo. Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Esto lo dice el Salmo 22, cientos de años antes, escrito de lo que estaba viviendo Jesús en la cruz. Y acá vemos de nuevo en los evangelios, ¿no? Nos dice, después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se repartieron, y sentándose allí se quedaron para custodiarlo. También nos dice el Evangelio de
Juan. Después de que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza, de arriba a abajo, se dijeron entre sí, no la rompamos, vamos a sortearla, para ver a quién le toca. Y también nos dice el Evangelio de Juan, los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Que esto responde a lo que Jesús dice, a lo que el salmista dice acá, yo puedo contar todos mis huesos. Acá, como ven, este paralelo que tiene el Salmo con los evangelios en este momento es hermoso. La verdad que Jesús en este momento, uno puede decir, otro de los motivos, Jesús está diciendo, Dios mío, ¿me abandonaste? ¿O está evocando la confianza que habíamos visto? ¿O está también hablando del cumplimiento de lo que está pasando en ese momento? Jesús, a lo largo de su vida, fue diciendo hermosos discursos, hermosas enseñanzas y a la vez haciendo milagros, signos que nos iban apuntando a quién era Él, ¿no? Todos los signos que Él hacía se llaman justamente signos porque no son algo en sí mismo. Los milagros, todas las cosas que Jesús hacía no tenían el sentido sobre sí mismo por hacerlo, sino que apuntaban a mostrarnos quién era Él, qué nos quería decir, que Él estaba justamente cumpliendo todas las cosas que se habían anunciado en el Antiguo Testamento y superándolos, ¿no? Y acá en este momento, quizás con milagros parecía una cuestión hermosa, ¿no? Donde Jesús se manifestaba como Mesías, el Hijo de Dios, con cosas hermosas, la resurrección de Lázaro. Qué más lindo que tener este Mesías Salvador que hace milagros y resucita a los muertos. Pero acá nos está mostrando la otra cara también, parte de su mesianismo, parte de su misión, que era este cumplimiento de la parte esta del siervo sufriente. Y él está manifestándose a los últimos momentos de su vida, nos está diciendo quién es él, y nos está evocando este Salmo 22 para que los judíos que estaban ahí presenciándolo y cuando le cuenten a otros judíos, recuerden las palabras del Salmo 22 y que vean que se estaban cumpliendo en Jesús en ese mismo momento. Y acá quería compartir algo que me pareció tan hermoso también a mí. ¿Se acuerdan cuando que les decíamos, yo les decía al principio, ¿no? Que los judíos tenían la costumbre de rezar 3 veces al día en la misma hora que se daban los sacrificios del templo? Entonces podíamos ver, sabemos por los relatos de la pasión de los evangelios que la crucifixión de Jesús fue a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, ¿qué se rezaba en estos instantes los judíos en el templo y en sus hogares? ¿No? Decíamos que en el templo se daba la oración y también en comunidad y en los hogares al mismo tiempo. Las oraciones de la tarde se llaman lo que es la minjá en hebreo, ¿no? Y entre estas oraciones de la minjá tenemos diferentes oraciones. Una de ellas son el Shema, que quizás lo conocen, que es la oración más conocida del pueblo de Israel, que es escucha Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿no? La afirmación de que el Señor Dios es el único Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo lo que nos describe el Deuteronomio. Esa oración se hace también 3 veces al día, hoy en día también. Y otra de las oraciones que tiene las oraciones de la tarde de la Minja es una oración que se llama la Amidad, ¿no? En hebreo, Tefilat Amidad, que significa la oración de pie. Que esta oración tiene 18 bendiciones. Hoy en día ya se incorporó otra y son 19, pero en ese momento eran 18. Que ahora obviamente no vamos por una cuestión de tiempo, no vamos a poder rezar, son oraciones de mucho tiempo, se puede estar más de 1 hora rezándolo. Todas las 18 bendiciones que son a la vez peticiones, ¿no? Pero vamos a detenernos en algunas que ahora les quiero mostrar. Voy a tomar un poquito de agua, que me quedó muy lejos del agua, ahora lo busco y sigo, y ahora vamos a compartir esto un ratito.
ahí estoy. Acá, bueno, de las 18, acá puse, ahora vamos a rezar directamente, les voy a leer las oraciones, pero les quería mostrar antes en la introducción, digamos, de las 18 oraciones que hay, la número 15 se llama la bendición de David. Se pide a Dios que traiga pronto al descendiente de David, el Mesías judío. La 16 se pide a Dios que acepte nuestras plegarias y que tenga compasión. Y la 17 se pide a Dios que restablezca el servicio del templo y sus ofrendas, ¿no? Bueno, esto sobre todo hoy porque hoy ya no está más el templo después de la segunda destrucción. Pero ahora quiero que yo lo voy a leer directamente. Este libro se llama el Sidur, que dice Tefilat Hashem, que también son para hacer las alabanzas, ¿no? Tehilim ya habíamos dicho. Acá están todas como si fuese la liturgia, ¿no? Todo el libro de oraciones, esto es actual, ¿no? De hoy en día. Todas las oraciones de los judíos, de la mañana, de la noche, de la tarde, las oraciones para los casamientos, para las festividades, muertes, nacimientos, para todo momento, acá están todas las oraciones. Entonces yo les decía, la oración la minjá, la oración de la tarde, es larguísima, pero separé solamente algunas partes que ahora se las voy a compartir mientras se las leo, para que hagamos un ratito como un momento de poder visualizar lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Jesús en la cruz, orando este salmo, o estando ahí entregándose, y los judíos que estaban en el templo, que en este momento no habían todavía caído en la cuenta de lo que estaba ocurriendo, ¿no? En la cruz. Pero ellos como seguían sus propias costumbres y sus tradiciones, y en ese momento ellos estaban rezando estas palabras. Ensalzado y santificado sea tu gran nombre, en el mundo que Él ha creado según su voluntad. Él establezca su reinado, haga florecer su redención y aproxime la venida de su Mesías durante nuestras vidas y vuestros días, durante las vidas de toda la casa de Israel, rápidamente, en una época cercana, y decid amén, ¿no? El sacerdote y la congregación dice amén. Sea tu nombre, gran nombre, bendecido para siempre y por toda la eternidad, bendito, ¿no? Después, otra de las oraciones que se estaban rezando en este momento, que Jesús estaba en la cruz. Él sustenta a los vivientes con amorosa bondad, resucita a los difuntos con inmensa misericordia, sostiene a los que están cayendo, cura a los enfermos, libera a los atados y cumple su promesa hacia los que duermen en el polvo. ¿Quién es como tú, poderoso? ¿Quién se compara a ti, Rey, que trae la muerte y restaura vida y hace florecer la salvación? Y la última que les voy a compartir ahora dice, regresa con misericordia a Jerusalén, tu ciudad, y habita dentro de ella como tú has prometido. Establece rápidamente el trono de David, tu servidor en ella, y reconstrúyela pronto en nuestros días como un edificio eterno. ¿No? Los judíos están en este momento en el templo rezando las oraciones de la tarde que tienen que ver con esto, ¿no? Con el pedido del Salvador. No te olvides, Dios, de tu promesa de enviarnos al Mesías. Y mientras ellos están rezando esto, Jesús está en la cruz, ¿no? Jesús está en la cruz rezando por todos, ¿no? Jesús, las palabras que Él reza son a la vez nuestras peticiones que se unen a su oración. Y su entrega es la respuesta a nuestras peticiones, las de hoy y las de ese momento. En el momento que están rezando estas cosas, Jesús está entregándose en la cruz y respondiendo a nuestras peticiones, ¿no? Jesús muere con las palabras de los salmos en sus labios, y ahí en ese momento la oración y la entrega se hacen uno. Me parece para mí algo tan, tan hermoso, ¿no? Visualizarlo de esa manera y verlo como trato de ver el momento de oración en las casas y a la vez la entrega de Jesús y el que reza los salmos unido, digamos, a todo el pueblo y a la vez entregándose, ¿no?
Cuando él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, está rezando los salmos, pero a la vez esta entrega y esta oración son una sola cosa. Me pareció una cosa, bueno, muy linda que quería compartir con ustedes. Así que, siguiendo un poquito más lo que veníamos hablando de los salmos de entrega y de confianza, obviamente sabemos que para que haya entrega, esto de poder decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, o como dice la traducción del libro del pueblo de Dios, pongo mi vida en tus manos. Uno, para poner la vida en manos de alguien, tiene que haber confianza, uno no se entrega. A mí me venía a la mente ese juego que uno quizás hacía de chico, que era tirarse para atrás a ver si que el otro te agarraba, ¿no? Eso implica una confianza, uno no se tira para atrás si piensa que nadie lo va a agarrar. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? El salmista o Jesús, obviamente, cuando dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, es porque confía en quien está entregando su vida, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, acá también en el Salmo 31 puse un poquito una cita para que veamos también lo que nos dice. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Líbrame por tu justicia, inclina tu oído hacia mí y ven pronto a socorrerme. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentro a salvo, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, guíame y condúceme. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Y entonces podríamos decir, ¿no? ¿Cómo pasa el salmista del sentimiento de abandono y soledad que decíamos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te invoco y no respondes, ¿no? Este silencio de Dios que a todo creyente, a toda persona orante y en toda la vida de un creyente tenemos esos momentos donde rezamos y quizás sentimos que estamos solos, que Dios no nos está escuchando, ¿no? Pero acá hablábamos de esta entrega total. Entonces, ¿cómo pasa del salmista de este sentimiento de soledad y abandono a esta entrega total? Y es lo que ahora vamos a ver en este proceso que hace el salmista. A mí yo no me canso de decir en las clases, en todo, que la confianza y la fe no son ciegas. Dios nunca nos pide una fe ciega, sino que la fe y la razón van de la mano. Siempre en los distintos documentos, en las encíclicas de Papa, siempre nos dice la fe y la razón van de la mano. Nosotros no somos creyentes que decimos creo porque me lo enseñaron o creo porque elegí creer, y listo, y me tiro al vacío, sino que tenemos razones para nuestra fe, llenos, abundan las razones para nuestra fe. Entonces, o sea, obviamente que la fe es un don que nosotros recibimos de Dios, pero a la vez nosotros tenemos un montón de cosas que Dios nos brinda para poder sustentar esta fe y no decir, bueno, creo en algo, pero no sé por qué, no, para nada, sino que justamente la confianza y la fe no van de la mano y tenemos un montón de evidencias que Dios nos fue dando a lo largo de toda la historia para poder creer en Él. Y esto es el proceso que vamos a ver ahora que hace el salmista. Fíjense cuando decíamos esto al principio, ¿no? En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron salvados, confiaron en ti y no quedaron defraudados. Esto que está haciendo el salmista, que quizás parecen como palabras muy lindas, que quedan bien y que alaban a Dios, pero en realidad el salmista está buscando esto que decíamos a la memoria de la historia del pueblo, y no solo del pueblo, ¿no? Sino de Dios con su pueblo. Nosotros al estudiar, ¿no?, la palabra de Dios, la historia de la salvación, vamos conociendo un poco más de quién es Dios y de cómo Dios obra en la historia, cómo Dios desde el primer momento, desde el Génesis 3, cuando el ser humano cae en el pecado original, lo primero que hace Dios después de eso es buscarlo. Cuando le dice, ¿dónde estás? En realidad no es un ¿dónde estás? Donde lo acusa, ¿no? Al hombre, ¿dónde estás? Que pecaste, sino que es un ¿dónde estás, hijo amado? Como un padre o una madre que su hijo se perdió y lo está buscando desesperadamente, ¿no? Siempre es un Dios que se muestra buscando al hombre y tendiéndole el brazo para que vuelva hacia él. Desde ese momento, a lo largo de toda la historia de los patriarcas, a la historia del
del pueblo de Israel durante el Éxodo, cuando estaban en Egipto como esclavos y después en el desierto. Todo esto es lo que los salmos también van recorriendo de la historia de la salvación, donde nos va mostrando que Dios nunca los dejó, nunca abandona a su pueblo en ningún momento. Entonces acá el salmista es parte de este proceso, ¿no? De decir, bueno, la desolación, pero va haciendo memoria de quién es Dios, ¿no? Había empezado diciendo, pero tú eres santo, tú eres el santo. Entonces, a ver, vuelve a recordar quién es Dios, ¿no? Entonces hace memoria de la historia de todo su pueblo. Por eso con estas palabras podemos ir viendo cómo va alimentando un poco más de nuevo esta esperanza, ¿no? Nuestros padres confiaron y los libraste, clamaron y siempre los salvaste, ¿no? Entonces significa que también va a pasar lo mismo, porque yo tengo ese mismo Dios, es un Dios que obra, que siempre escucha el clamor de su pueblo y actúa, no se queda ahí mirando en el silencio. Quizás ese silencio que sentimos no lo podemos comprender en ese momento, pero tiene un sentido de ser, pero nunca significa que Dios nos abandona o que no está. Vamos viendo un poquito más acá el proceso que va siguiendo también el salmista, ¿no? Acá podemos ver que ya después de pasar de la historia de Dios con el pueblo, empieza a mirar el paso de Dios por su propia vida, la memoria de su historia personal. Acá nos dice, cuando tuviste mi aflicción y supiste que mi vida peligraba, no me entregaste al poder del enemigo, me pusiste en un lugar espacioso. Y también dice el salmista, él me mostró las maravillas de su amor en el momento del peligro. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando yo te invocaba. Ya acá no habla de los padres, de nuestros padres, sino del pueblo, ¿no? Ya acá ya es el paso de Dios en la vida del salmista, que se va recordando y ya profundizando, ¿no? De todas las cosas que fue haciendo Dios en su vida y cómo siempre también estuvo allí. Y entonces justamente meditando, ¿no?, todos estos acontecimientos de la historia y de su propia vida, ahí el salmista reaviva su esperanza, pero no por una ilusión, es lo que decíamos, no por una fe ciega donde, bueno, confío porque soy iluso, no para nada, sino por la memoria concreta, ¿no?, y real de la obra de Dios en la vida de su pueblo y en su propia vida. Y esto es como que el salmo la verdad es completísimo, este salmo estos salmos y hermosos porque van llevando, ¿no? Pasamos de la desolación a, bueno, al sentido profético tan hermoso desde Jesús y a la vez, ¿no? Todo como fue haciendo memoria el salmista para poder volver a tener esta esperanza, y cuando tiene esta esperanza, eso lo lleva inmediatamente a la alegría, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos que de nuevo que está Dios con nosotros, nos vuelve ese consuelo, nos sentimos confiados y alegres. Y a la vez la evangelización, ponía yo, porque es como decir, cuando uno está contento lo quiere contagiar, es como cuando ve una buena película o una buena serie, se la quiere recomendar a sus amigos, porque está buenísimo. A uno no le cambia, digamos, que el amigo vea una serie que está buena, pero es como que lo que a uno le hace bien lo quiere contagiar al otro. Y cuando el salmista se regocija en esta presencia de Dios, encuentra este consuelo en este momento tan importante de su vida, lo alaba a Dios porque le agradece y a la vez quiere que todos los pueblos le den gracias y todos los pueblos crean en Él. Por eso acá dice, amen al Señor todos sus fieles, porque Él protege a los que son legales y castiga con severidad a los soberbios, ¿no? Siempre, o dicen, toda rodilla se doblará ante Él, ¿no? Como que está hablando también de lo que va a ocurrir, que también es una de las cosas que Jesús está evocando en este salmo, ¿no? A nivel profético. El Señor es rey y Él gobierna a las naciones. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante Él, y los que no tienen vida glorificarán su poder, ¿no? Acá también nos está hablando del sentido profético del Salmo y de lo que el salmista logra, ¿no?, con esto. Y acá como te hacía esto este repaso de los pasos, ¿no? Para que la oración es como una propuesta de oración en los momentos quizás de difíciles o de desolación, que hoy sabemos que
con todo lo que estamos viviendo hay mucha necesidad de oración, todos conocemos casos difíciles que están ocurriendo y también que a veces uno no lo puede entender, ¿no? Quizás esto que yo ponía, el paso uno es esto, ¿no? El Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es totalmente válido, es como el primer paso, diría, expresar todas nuestras penas, ¿no? Todo nuestro, hasta puede enojo, ¿no? Hay veces hay personas que dicen, no, no me puedo enojar con Dios como si fuese una blasfemia, ¿no? Como si estuviese mal, pero acordémonos que esta relación que tenemos con Dios es una relación personal, ¿no? Es una relación como podemos tener con nuestra pareja o con nuestros padres o con gente que queremos, un amigo realmente buen amigo. Uno tiene que poder expresar su enojo y todo lo que siente. Si no, una relación cordial termina siendo una relación vacía. Entonces, es lógico que podamos expresar sentimientos o decir esto no entiendo, esta persona que, madre de familia o padre de familia que se acaba de morir y no sé cómo, qué injusto y cómo puede ser y no lo entiendo, y tanta gente que rezó por esta persona igual se murió. Es válido, es parte. Decíamos que los salmos son la palabra de Dios, la oración de Dios expresada por nosotros, por los hombres. Entonces son todas palabras que Dios puso para que nosotros podamos expresar nuestros sentimientos. Y de ninguna manera son todas alabanzas solamente a decir que Dios es grandioso. Ahora vamos a ver un poquito más eso, pero leamos los salmos y animémonos a poder expresar todo lo que está en nuestro interior. Estos momentos de desolación, ¿no? Yo te invoco y no me escuchas. Esto es parte de todo creyente, pero que esta oración, que esta descarga, digamos, también nos lleve a seguir con este ejercicio, ¿no? De copiar a estos pasos que hace el salmista para poder entender de nuevo, a ver, ¿y quién es Dios? ¿Y qué es lo que fue haciendo en la historia? Y también podemos ir viendo cómo hay momentos en que el pueblo rezaba y parecía que Dios no estaba. No sé si recuerdan en el libro del Éxodo que tuvieron 400 años en Egipto de esclavos. Y uno dice, pará, 400 años y Dios no actuó antes, pero Dios escuchó el clamor del pueblo y bajó y actuó. Pero ¿qué pasó en los años antes? Entonces uno puede analizarlo, es ahora un poco largo para ver el porqué de ese momento, pero todo tiene un sentido de ser, ¿no? Entonces, cuando uno también va haciendo memoria de esta situación, va diciendo, ok, así obra Dios, hay momentos en que no actúa, pero por algo es, y uno lo va comprendiendo a través de la vida y va conociéndolo y conociendo su obrar que muchas veces es diferente a nuestra lógica. Eh, bueno, y también hacer este ejercicio, ¿no? Que es como San Ignacio dice, volver a los momentos iniciales de nuestra fe, o momentos donde tuvimos una experiencia muy fuerte de Dios en el paso en nuestra vida, donde nos dejó una marca especial que no la podemos olvidar nunca. Quizás tuvimos una sensación, una emoción muy fuerte que hoy por hoy ya no la sentimos, pero nos queda ese recuerdo, ¿no? Esta memoria de lo que Dios hizo en nuestra vida, o momentos en que respondió nuestra oración de una manera muy clara. Todas estas cosas que cada uno es totalmente personal de cada persona en su relación con Dios. Evocar esos momentos que son los momentos que nos ayudan a transitar los momentos de desolación. Entonces, y ahí, si vamos haciendo estos pasos, quizás no, aunque no tengamos la inmediata respuesta y solución a nuestros problemas, ya vamos a tener el consuelo. Esta oración, este diálogo con Dios, ya inmediatamente nos da un consuelo y una alegría de entender quién está del otro lado, ¿no? Quién está, Dios cómo obra y que Él ya nos está. El rezar, la oración ya es una respuesta a Dios, ¿no? No solo por las palabras que Él puso en el salmista, sino porque ya nuestra oración es una respuesta. Por eso expresar el enojo lo hacemos hacia Dios, obviamente con todo el respeto, ya es parte de la oración también. Como si seguimos, ¿no? Todos estos como pasos, rezar los salmos ya directamente no solo nos proporciona este consuelo para el alma, sino que aumenta y profundiza nuestro conocimiento y nuestro amor hacia Dios, porque cuando vamos viendo en la historia de la salvación cómo tendía siempre los brazos a los hombres, o cómo cuando hacían las cosas mal
Dios igual nunca los dejó de lado, sino que todo lo contrario. Vamos conociendo más y amando más sus formas de ser, y conociéndolo a Dios, ¿no? ¿Quién es Él? Y, y acá como volviendo al interrogante que yo dejaba al principio, ¿no? Decíamos, los Tejilim quieren decir las alabanzas, el libro de las alabanzas. Y la pregunta era, ¿estaba correcto que se llame así, el libro de los salmos, alabanzas? ¿No era que tienen confesiones de pecados o estas expresiones de ante el enemigo, que uno quiere que no sé, Dios estrelle la cabeza de los hijos de los enemigos contra la roca? Estas son palabras que están expresadas en los salmos, que a veces uno no lo puede creer. Entonces uno puede decir, ¿en dónde están acá las alabanzas? ¿Esto está correcto llamarlo así? Entonces, pero en realidad yo digo que toda oración, como vimos, nos conduce de algún modo a la alabanza, ¿no? La desolación que veíamos en un principio nos termina igual llevando a la alabanza, porque pensemos un rato, ¿no? Dice, si uno le pide perdón a Dios, ¿no? Confiesa sus pecados y le dice, Dios, perdóname. Están alabándolo a Dios, le estás diciendo a Dios que es misericordioso y que Él tiene el poder de perdonar y que nos importa su perdón. Ahí ya le estamos haciendo una alabanza. Después, si le pedimos, Dios, protégeme, estamos diciendo que Dios es nuestra protección, es nuestro refugio, que Él es capaz de protegernos, nos estamos dirigiendo a Él. De la misma manera, esto que decíamos de la venganza y el enojo tan feo que a veces está expresado, en realidad es una forma de que, esto que decíamos, como dice Jesús en las bienaventuranzas, ¿no? La sed de justicia, ¿no? Bienaventurados los que tienen sed de justicia, ¿no? Es de entregar este enojo y esta sed de justicia que toda persona con un corazón puro va a sentir en un momento determinado ante las distintas cuestiones que se dan en la vida, pero se las entregamos a Dios y le decimos, mira Dios, yo no voy a hacer justicia por mano propia, te lo entrego a vos, te lo expreso con todas mis palabras, pero te lo entrego a Dios porque vos sos justo y vos sos fiel y vos sos misericordioso. Y esto es otra forma de decir la alabanza. Esto que dice Yuraki, no suplicaría el hombre si no esperara ser respondido, ¿no? Acá me tapan las caras, si no esperara ser escuchado. Me parece que es hermoso esto y es tal cual. Por eso todas las peticiones son como una cara de la moneda que siempre del otro lado terminan siendo alabanzas a Dios. Entonces podríamos decir que el nombre alabanzas no lo vamos a estar cambiando. Me parece que está muy, muy acorde a esto. Y ahora para finalizar, así dejamos un tiempo por si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, acá me parece tan hermoso esta forma de explicar lo que son estos salmos, esta palabra de Dios que tiene el Alonso Shekel. Dice que él da el ejemplo de cómo un niño, un bebé, cuando empieza a aprender las palabras de sus padres, ¿no? Vieron los bebés que al principio los padres le hablan desde el primer día, le hablan como si el bebé entendiese todo, aunque el bebé solamente escucha balbucear, ¿no? No puede comprender el sentido de cada palabra. Pero a medida que va incorporándolo y a medida que va creciendo, va empezando quizás a diferenciar ciertas palabras y a entenderlas, pero y al mismo momento, y también hay momentos en que quizás el nene, el bebé, empieza a repetir palabras y después va viendo que esas palabras tienen una respuesta. Por ejemplo, quizás escuchó muchas veces que le decían, ahí viene la leche, y de repente el bebé un día dice leche y ve que entonces los padres van y le traen la leche. Entonces va viendo, cuando yo digo esto, tengo este resultado. Entonces esa palabra que quizás al principio no tenía un significado, empieza a cobrar un sentido ya mucho más acabado, ¿no? Para él. Entonces es esto, ¿no? De la misma manera que los padres enseñamos a los hijos este lenguaje, Dios nos enseña el lenguaje para entendernos con Él, ¿no? A través de los salmos, el lenguaje de los salmos, nos dice, si querés quejarte, mira, esta es la forma más linda para que te puedas quejar. O si querés expresar tu gozo o tu alabanza o tu agradecimiento, mira, estas palabras están ideales para que vos las puedas expresar en el lenguaje para mí. Obviamente que Dios nos va a entender
como un bebé que no sabe hablar, también los padres terminan entendiéndolo y satisfaciendo sus necesidades, pero qué lindo cuando nos podemos comunicar en el mismo lenguaje. Esto también es lo mismo con los salmos. Quizás a nosotros cuando los empezamos a rezar, son palabras que quizás no tienen un sentido tan profundo, son palabras que riman o son palabras que suenan lindas o quizás algunos salmos tienen más sentido que otros, pero si nos vamos metiendo en este lenguaje y profundizando con estas palabras, van formándonos y entendiéndolas y siendo parte de nuestra vida y vamos sintiendo, ¿no? Las respuestas que estos salmos tienen, que estas oraciones tienen en nuestra vida. Siempre decimos esto, ¿no? La palabra de Dios es eficaz. ¿Qué significa? Que lo que hace, lo que dice, ¿no? Cuando dice que se haga la luz, se hace la luz, ¿no? Su palabra, como dice Isaías, ¿no? La palabra que sale de mi boca, ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Entonces, cuando rezamos con las palabras de Dios, esta palabra actúa en nosotros y va transformando nuestra alma y nuestra mente, ¿no? De esta manera vamos a ir pensando y actuando un poco más como Dios, para ser un poco más como Dios. Y en realidad es lo que estamos llamados a hacer, sus hijos, que es nuestra única y nuestra verdadera identidad y nuestra vocación. Así que los dejo acá con esta reflexión y bueno, lo que quieran consultarme, espero que les haya gustado y que, bueno, lo que quieran decirme. Acá dejo cualquier cosa, también mis datos por si alguien quiere eh, anotarlo. Ahí tengo algunas charlas en YouTube grabadas de otras cosas y en la página yo escribo sobre estos complementos. Yo siempre digo, ahí el padre Marcelo decía que me crié en una familia judía. Fui judía, bueno, toda la vida sigo siendo judía, me bauticé y tomé la comunión, soy parte de la Iglesia Católica, pero en ningún momento digo que me convertí. Para mí esto es una completud, le digo yo, es como el judaísmo es la promesa de Dios, estas hermosas oraciones que rezaban los judíos a la hora de la crucifixión de Jesús, ¿no? A Dios que envía al Mesías prometido, y Jesús en su entrega en la cruz cumple estas promesas y es el Hijo de Dios vivo. Entonces por eso yo nunca diría que es una conversión, sino que es un complemento. Por eso digo judía y católica. Por el judaísmo no me convertí, no dejé, sino que el cristianismo Jesús complementa y lleva a su plenitud. Como decíamos, la ley, los salmos, y lleva a la plenitud. El judaísmo para mí tiene una luz hermosa ahora desde esta visión de Jesús. Por eso, bueno, ahí dejo estos datos y voy a descompartir la pantalla para ver todas las caras y por si quieren hacer algún comentario o algo. Muy bien, Luciana, muchas gracias. Ha estado más que claro y bueno, es lo que han ido expresando también en el chat. Así es que muchísimas gracias, realmente ha sido muy iluminadora también esta perspectiva, como decís, de ver a Jesús como judío, ¿no? Y esas palabras que él dice desde el trasfondo de un judío orante. Así que, bueno, no sé si Eduardo o Gabriela tienen alguna pregunta que le hubieran hecho. Por ahí. Están viendo, acá han habido más o menos 39 todo el tiempo. Otros han tenido que conectar por Facebook. Hay unos 22, 23 en Facebook, creo, hasta hace un rato. Sí, hola padre, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Luciana. Bueno, como te decía el padre, hay muy lindas repercusiones tanto en Facebook como en el Zoom. Por ejemplo, Humberto Mercado te dice que muchas gracias, Luciana, que ha sido una hermosa exposición, muy clara, sencilla, precisa, muy bueno el diseño y armado del Power. Gracias por tus ejemplos. Y en el Facebook te hacen una pregunta con respecto al libro de las 18 bendiciones, que cómo se llama ese libro, te pregunta Belén Ravera. El libro se llama El Sidur, que no tiene solamente las 18 bendiciones, no sé si se ve al revés ahí, ahí se dice El Sidur, ¿se ve bien ahí?
Ahí está. Sí. Ahí se ve el bien. libro es como si fuese toda la liturgia, ¿no? De todo lo que está en las celebraciones, los cantos, lleno de salmos para todo momento, ¿no? Se llama el Sidur. Perfecto. Otra pregunta que hay, que es de Ibis, que ella te pregunta si solamente, esperemos, que la anoté, que no todos los salmos no son de alabanza, puede ser. O sea, lo que te quiere preguntar es si hay alguno que no sea de alabanza. Y en realidad, bueno, es lo que decía un poquito acá al final, que en realidad, si bien hay salmos que en apariencia no parecen, valga la redundancia, alabanzas, terminan todos siéndolos, porque es esto de pedirle a Dios, quizás hay un salmo que es una súplica, pero el pedirle a Dios protección es una forma de afirmar que Él es el protector, que Él es quien tiene la capacidad de protegernos. O esto de un salmo donde expresa el enojo, la venganza de los enemigos, es como en decirle a Dios, te entrego, vos tenés el poder de hacer justicia, ¿no? Yo no lo puedo hacer, entonces es una forma de también alabanza. Entonces siempre terminan siendo todas alabanzas de algún modo. Gracias. Muy bien, otra preguntita sería, que tenemos por acá, nosotros hemos tenido una visión de parte tuya en la cual evidentemente todos los salmos se planifican y apuntan a Jesús mismo. El judío piadoso, el judío orante hoy, ¿cómo hace cómo va masticando, digamos, todo este mensaje hoy en la actualidad? ¿Sigue permanentemente investigando, rezando, haciendo un exégesis sobre el propio salmo, sobre el salterio? ¿Cómo es actualmente en la vivencia del judío piadoso? Sí, en realidad hay como varias, como diversidad, ¿no? Hay mucha diversidad, ¿no? En el judío, el que no es, es que solo sigue, digamos, lo que es la tradición, pero hablando de tu pregunta, judío piadoso, que uno puede decir, ¿y cómo reza este Salmo 22? Y no le evoca quizás a la cruz, ¿no? Como, o en los cantos del siervo sufriente de Isaías también, que tienen unas descripciones hermosas que parecen como que también, bueno, siempre tienen una explicación de interpretaciones como que siempre te habla una cuestión general, porque es un tema muy profundo, ¿no? Pero algunos judíos como que dicen, bueno, esto en realidad siempre el siervo sufriente o este siervo que sufre fue el pueblo de Israel en su totalidad, siempre lo interpretaron de esa manera. Entonces, como siempre el pueblo era el que vivió un montón de todas estas cosas, entonces lo ven desde ese lado, ¿no? Desde la visión de Jesús. Es muy profundo porque hay como muchos motivos, ¿no? Como quizás ahora si lo extraemos a esta parte sola, como nos parece como muy evidente, que igual para mí también lo veo y es, pero bueno, todo es un camino. Y tienen como, bueno, muchísimas explicaciones que da para una charla entera de una hora, pero sí te decía eso, sí siguen obviamente en la búsqueda, en la espera del Mesías, y algunos le dan una interpretación diferente de qué tipo de Mesías tiene que ser o a qué se refieren estas profecías. Entonces, por eso hay diferentes interpretaciones. Sí hay un montón de judíos y judíos que se llaman judíos mesiánicos, que creen que Jesús es el Mesías, son como serían judíos evangélicos, no judíos que entran a la Iglesia Católica, pero judíos evangélicos es un movimiento enorme, hay en Israel un montón, en Estados Unidos también, que creen en Jesús y creen en todas estas profecías que están cumplidas en Jesús. Muchas gracias. Muy bien. Ahí te agradecen las carmelitas también han estado conectadas desde el monasterio, escuchándote. Y preguntan si alguno que ha podido ingresar recién ya ha comenzado la exposición, si se va a poder ver, sí, en el Facebook y
en el YouTube del secretariado después van a estar todas las exposiciones. Muy bien. Creo que no ha habido ninguna otra pregunta, Eduardo o Gaby. No hemos visto otra. Ha estado demasiado claro. Sí, y mucho agradecimiento, muchísimos agradecimientos. Bueno, gracias, la Bueno. verdad. Bueno, cualquier cosa después me pueden escribir y contactar. Ahí estaban los contactos. Muchas gracias, Luciana.